El encuentro en la era, un relato de obediencia y reverencia. La historia del censo de Israel y el pecado que surgió a partir de él es uno de los relatos más intrigantes en la Biblia, especialmente en el contexto de las instrucciones de Dios y la obediencia del pueblo de Israel. Este incidente nos lleva al mandato que Dios dio a Moisés en Éxodo 30, 11-16 sobre el rescate, cada vez que se realizara un censo. Aunque un censo puede parecer un acto administrativo o de organización, en el caso de Israel tenía profundas implicaciones espirituales y de dependencia en Dios. Contexto y origen del mandato del rescate. La instrucción del rescate se dio directamente por Dios a Moisés en Éxodo 30, 11-16. Aquí, Dios le dice a Moisés que cada vez que se hiciera un censo del pueblo, cada persona contada debía dar medio siclo de plata como rescate por su vida. Este pago, ordenado por Dios mismo, no fue una interpretación humana ni una tradición que surgiera después. Era una ley clara, diseñada para recordar a Israel su pertenencia exclusiva a Dios. La esencia de esta orden era mostrar que los israelitas no se contaban a sí mismos como lo haría cualquier otra nación, sino que cada vida tenía un valor sagrado ante Dios. Este rescate simbolizaba que Israel no era un pueblo común, sino que estaba apartado para Dios, y cada vida debía reconocerse y valorarse en la presencia divina. En otras palabras, Dios quería que el censo reflejara la santidad y el compromiso del pueblo hacia Él, y no simplemente un número. ¿Por qué era pecado el censo sin rescate? Este mandato específico también protegía a Israel del riesgo de caer en la autosuficiencia. En otras culturas, los censos se realizaban para evaluar el poder militar o la fuerza laboral. Si Israel realizaba un censo sin el rescate, sería como afirmar que su seguridad y éxito dependían de su propio número y fuerza en lugar de la providencia y protección de Dios. El pecado del censo radicaba, por tanto, en olvidar la dependencia exclusiva de Dios y en confiar en las capacidades humanas para asegurarse el éxito. Cuando David decidió realizar un censo en Israel, lo hizo sin este rescate y aparentemente para conocer la fuerza militar de su pueblo, 2 de Samuel 24, 1 de Crónicas 21. El hecho de no seguir las instrucciones dadas en Éxodo fue interpretado como un acto de autosuficiencia, como si David creyera que la fortaleza de Israel estaba en su número y no en Dios. Consecuencias del censo y el papel del rescate. Como consecuencia de este pecado, Dios envió una plaga sobre Israel, 2 Samuel 24:15. Esta plaga subrayó el principio establecido en Éxodo 30, si se hacía un censo sin el rescate, habría consecuencias. David, al darse cuenta de su error, clamó a Dios y se arrepintió, lo que nos muestra también un importante aspecto de la misericordia divina. Aunque la plaga fue una respuesta directa a la transgresión de la ley, Dios también escuchó el arrepentimiento de David y permitió que el castigo fuera detenido. El rescate, entonces, era más que un simple pago simbólico, era un recordatorio tangible de la dependencia de cada individuo y de toda la nación en Dios. Al requerir esta ofrenda, Dios enseñaba a su pueblo a no medir su éxito o seguridad en términos numéricos o materiales, sino en su relación con Él. El rescate también reafirmaba que la vida de cada israelita era preciosa a los ojos de Dios y que ellos pertenecían a Él de manera única y especial. La era de Ornán, el lugar de redención y futuro del templo. La era de Ornán el Jebuseo, un sitio de trilla, un espacio abierto donde se separaba el grano de la paja utilizando viento o animales para pisar el grano. Este lugar específico cobra un significado importante en la historia debido a que, tras la plaga enviada por Dios como consecuencia del censo, el ángel que traía la destrucción fue detenido en esta ubicación. Cuando David vio al ángel de Dios allí y se dio cuenta de la gravedad de su pecado, compró la era de Ornán para erigir un altar y ofrecer sacrificios a Dios como acto de arrepentimiento y para detener la plaga. Fue el lugar donde David dijo a Araúna, como aparece en 2 de Samuel 24:24, no, sino que a precio justo te compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Y compró David la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Dios aceptó el sacrificio de David, y la plaga cesó en ese lugar, 1 de Crónicas 21, 18-28. Este sitio de la era luego se convirtió en el lugar donde se construiría el Templo de Jerusalén, el centro de adoración de Israel, bajo el reinado de Salomón, hijo de David, 2 de Crónicas 3:1. La historia del censo y el rescate en Éxodo 30 nos invita a reflexionar sobre la importancia de la obediencia y la dependencia en Dios. En nuestra cultura actual, la autosuficiencia y la confianza en nuestras propias fuerzas son valores comunes. Sin embargo,
Este relato nos recuerda que Dios ve nuestra vida de manera diferente. En lugar de depender de nuestras fuerzas o números, somos llamados a recordar que toda provisión y protección proviene de Dios.